Buenos días, mi nombre es Sergio Medrano y el día de hoy les vengo a exponer un poco sobre los análisis de circuito en corriente alterna. Ok, primero que nada, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna, por sus siglas en inglés, es un tipo de flujo eléctrico donde la dirección y la magnitud de la corriente cambian cíclicamente con el tiempo. A diferencia de la corriente directa, que fluye constantemente en una sola dirección, la corriente alterna oscila de un polo positivo a uno negativo y viceversa. Esta es la forma de electricidad más comúnmente utilizada en hogares y en la industria, principalmente debido a su eficiencia en la transmisión a larga distancia. Generación de la corriente alterna. Se genera principalmente en grandes centrales eléctricas a través de un proceso que involucra el electromagnetismo. El principio básico, inducción electromagnética. La base de la generación de la corriente alterna es la ley de inducción electromagnética de Faraday. Esta ley establece que cuando un conductor eléctrico se mueve dentro de un campo magnético o viceversa, se induce una corriente eléctrica en el conductor. Luego tenemos el generador eléctrico. Un generador eléctrico es esencialmente una máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Los componentes principales de un generador son el rotor y el estator. El rotor es una parte móvil que generalmente consiste en una serie de bobinas de alambre. Y el estator, una parte estacionaria que contiene los imanes o electroimanes que generan el campo magnético. ¿Cómo funciona el generador eléctrico? Aquí tenemos primero el movimiento del rotor. El rotor se hace girar ya sea por turbinas accionadas por vapor, por ejemplo en centrales térmicas, agua, por ejemplo en centrales hidroeléctricas, viento, en centrales eólicas, etc. Luego tenemos el corte de línea de campo magnético. Al girar el rotor dentro del campo magnético del estator, las bobinas del rotor cortan continuamente las líneas de campo magnético. Luego tenemos la inducción de corriente. Este corte continuo induce una fuerza electromotriz en las bobinas del rotor, generando así una corriente eléctrica. Y luego tenemos la corriente alterna debido a que el rotor gira continuamente. La polaridad de la fuerza electromotriz inducida cambia constantemente, lo que resulta en una corriente eléctrica que cambia de dirección cíclicamente, es decir, una corriente alterna. Características de la corriente alterna. Aquí tenemos la frecuencia. La frecuencia de la corriente alterna se mide en hercios y representa el número de ciclos completos que ocurren en un segundo. En muchos países la frecuencia estándar es de 50 o 60 hercios. Luego tenemos la forma de la onda. La forma de la onda más común de la corriente alterna es la onda sinusoidal, que se asemeja a una onda en el agua, aunque también existen otras formas como la cuadrada y la triangular. Luego tenemos el voltaje. El voltaje de la corriente alterna varía continuamente con el tiempo, aumentando y disminuyendo. Esto se puede representar mediante un voltaje eficaz, que es un valor que indica la cantidad de trabajo que la corriente puede realizar. También tenemos los transformadores. La corriente alterna puede ser transformada fácilmente mediante transformadores, lo que permite aumentar o disminuir el voltaje para su transmisión y uso. Y por último, su uso se utiliza para alimentar electrodomésticos, iluminaciones, motores eléctricos y otros dispositivos eléctricos. Aplicación de la corriente alterna. Esta se aplica, por ejemplo, en la distribución de energía. La corriente alterna es, digamos, el estándar para la transmisión de electricidad en las redes eléctricas. Luego tenemos los electrodomésticos. La mayoría de los aparatos en los hogares funcionan con corriente alterna. Y también tenemos los motores eléctricos. Muchos de estos motores eléctricos están diseñados para operar con corriente alterna. Aquí tenemos las ventajas y desventajas de la corriente alterna. En cuanto a las ventajas, tenemos la transmisión eficiente, que permite transmitir electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. La facilidad de transformación. Puede ser transformada a diferentes niveles de voltaje, lo que facilita su distribución, y tenemos menor costo, ya que generalmente el equipo necesario para generar y distribuir este tipo de corriente es menos costoso que el de corriente directa, corriente continua. En cuanto a las desventajas, tenemos la complejidad de los circuitos.
ya que los circuitos de este tipo de corriente pueden ser más complejos debido a la necesidad de considerar factores como la reactancia y la fase. Y también tenemos el efecto pérdida, que en ciertas aplicaciones como en electrónica sensible, la corriente alterna puede ser menos adecuada que la corriente continua. Las señales de corriente alterna. Una señal de corriente alterna es una representación visual de la variación de la tensión o la corriente a lo largo del tiempo. La forma más común de la señal de corriente alterna es la sinusoidal, pero existen otras formas como la cuadrada y la triangular, etc. La onda sinusoidal es la forma de onda más común en las señales de este tipo de corriente y se caracteriza, digamos, por su suavidad y periodicidad, y es fundamental en la mayoría de las aplicaciones de energía eléctrica. Aquí también en las señales en corriente alterna entra la fase, ya que la fase se refiere a la posición de una señal en un ciclo en un momento dado y se mide en grados o en radianes. En sistemas polifásicos como los sistemas trifásicos, las señales están desfasadas entre sí para optimizar el uso de energía. Análisis de circuito en corriente alterna. Aquí tenemos tensión y corriente alterna. En un circuito de corriente alterna, tanto la tensión como la corriente varían sinusoidalmente con el tiempo y se puede expresar matemáticamente de esta manera, donde aquí esto V, I y M son los valores máximos, en pocas palabras amplitudes. Aquí este viene siendo la frecuencia angular y este de aquí son las fases de tensión y la corriente. Aquí también tenemos la impedancia, ya que en circuitos de este tipo de corriente, la impedancia es una medida que combina la resistencia y la reactancia y determina cómo se comporta la corriente alterna al pasar a través de un componente. La reactancia puede ser inductiva debido a inductores o capacitiva debido a capacitores. Se representa o se expresa de esta manera, donde la J viene siendo una unidad imaginaria, R es la resistencia y X es la reactancia total, puede ser inductiva o capacitiva. Aquí también tenemos los fasores, ya que las señales de corriente alterna pueden representarse como fasores, que son números complejos que representan la amplitud y la fase de señal. Por ejemplo, una señal sinusoidal puede representarse como un fasor. También tenemos la ley de Ohm. En el dominio fasoreal, la ley de Ohm se expresa como de esta manera, donde V es el fasor del voltaje, I es el fasor de corriente y Z es la impedancia. Ahora que hablamos un poco sobre qué es un osciloscopio. Este viene siendo un instrumento de medición electrónico esencial en cualquier laboratorio o taller de electrónica. Su función principal es visualizar las señales eléctricas en una pantalla, mostrando cómo varían en el tiempo, tanto en amplitud como en forma. Es como, digamos, tener una ventana que te permite ver o que nos permite ver las ondas eléctricas que normalmente son invisibles a nuestros ojos. ¿Cómo funciona? Este funciona captando una señal eléctrica y mostrándola como una forma de onda en una pantalla. Esta forma de onda proporciona, digamos, información valiosa sobre la señal, como por ejemplo amplitud, que viene siendo la altura de la onda indicada, indica la intensidad de la señal. También la frecuencia, que es la cantidad de veces que la onda se repite en un segundo. Formas de onda, la forma de onda que ya sea sinusoidal, cuadrada, triangular, etcétera. Este se encarga de revelar el tipo de señal. Y por último, la fase, que es la posición relativa de una onda con respecto a otra. Aplicaciones del osciloscopio. Los osciloscopios son herramientas esenciales en el diseño, desarrollo y diagnóstico de los circuitos electrónicos, ya que permite a los ingenieros y técnicos, por ejemplo, visualizar señales, ver la forma de onda de señales analógicas y digitales, medir voltajes, determinar amplitudes, periodos y frecuencias de las señales y detectar problemas, que identificar distorsiones, ruido y otros problemas en circuitos y sistemas electrónicos.
Los osciloscopios pueden ser analógicos o digitales, y los digitales suelen ofrecer características mucho más avanzadas como almacenamiento de datos, análisis matemáticos de señales y conectividad con computadoras para análisis más detallados, etc. Ahora, ¿qué es un circuito en serie RL? Un circuito en serie RL es un tipo de circuito eléctrico que incluye una resistencia y una inductancia conectadas en serie. Este tipo de circuito es común en aplicaciones de filtrado, oscilación y en sistemas de corriente alterna. Componentes de un circuito serie RL, tenemos la resistencia que limita la corriente que fluye a través de un circuito y se mide en ohmios. Tenemos el inductor que almacena energía en un campo magnético cuando la corriente pasa a través de él y se mide en henry. Tenemos también la fuente de voltaje, proporciona la energía necesaria para el circuito, que puede ser una batería o una fuente de alimentación alterna. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de un circuito serie bastante sencillo. En la figura 1 se muestra un circuito del tipo RL serie a partir de los datos que se proporcionan a continuación. Analizaremos inicialmente la resolución que nos permita calcular la impedancia del circuito y la intensidad de la corriente que circula por el mismo. Aquí tenemos los datos. En los datos tenemos que el valor del generador es de 100 voltios con un ángulo de 0 grados. La frecuencia es de 60 hercios, la resistencia es de 200 ohmios y el valor de la bobina es de 0,68 henry. Aquí podemos decir que, como estamos hablando de un circuito en serie, el valor de la fuente será distribuido entre la caída de tensión de la resistencia más lo que se genera en este punto. Si se suman los dos, va a dar la alimentación del generador. La caída de tensión en la resistencia fasor BR está en fase con la corriente fasor I, y la caída de tensión en el inductor fasor BL adelanta 90 grados respecto de la corriente fasor I. Este viene siendo el diagrama vectorial de corriente y tensión del circuito RL. Aquí tenemos el componente vectorial, de tensión. Luego tenemos el teorema de Pitágoras para hallar el módulo. Este viene siendo el ángulo para poder calcular en forma polar. Y esto que está aquí es el ángulo θ, que vendría siendo la resultante de calcular esta fórmula. Aquí tenemos los diagramas. Como dije en anterioridad, este es el diagrama vectorial de corriente y tensiones del circuito RL, y este es el diagrama de impedancia. A su vez, es lo mismo que estas fórmulas, o es igualmente que estas fórmulas, e igualmente se aplica Pitágoras para poder hallar, digamos, el módulo y el ángulo. Y poder, digamos, llevar a polar. Ya una vez teniendo esto, hallamos la reactancia inductiva. En este caso, aquí sustituimos y tenemos la reactancia inductiva. La reactancia inductiva. Ok, una vez teniendo la reactancia inductiva y teniendo el valor de R, obviamente el cual ya conocíamos, calculamos la impedancia. En este caso, la impedancia es 325 ohmios. Y luego podemos calcular phi a través de esta fórmula. Podemos calcular phi de esta manera. Y una vez calculada phi, podemos determinar el valor de la impedancia de forma polar. Este phi, por cierto. Una vez calculada phi, podemos determinar el valor de la impedancia en forma polar y en forma rectangular. Y este es en forma rectangular. Y este es el diagrama de impedancia, donde podemos observar aquí 52 grados, y la impedancia es esta, que el valor que es el valor que se está calculando acá.
Ahora procedemos a calcular el valor de la corriente por la ley de Ohm. Y en vez de usar R, hablaremos de impedancia en este caso. Y tenemos que trabajar en polar o en rectangular. Aquí dividimos y en los ángulos restamos, y este vendría siendo el resultado en amperios, se coloca en amperios. Ya teniendo el valor de I, podemos calcular BR. Aquí sustituimos y se multiplica y se suman los ángulos. En este caso 0 más 52, 52. Este es el resultado de BR. Y por último, luego calculamos BL, y en este caso debemos de tener en cuenta el signo en los ángulos, que sería en este caso 90 menos 52 grados, lo cual da un resultado final de 79.42, y en el ángulo sería 90 menos 52 serían 38 grados. Aquí 256,2 se multiplica por 0.31. Muchas gracias.